Pero muy buenas noches, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre Apocalipsis capítulo 6 y tiene que ver con los sellos. ¿Cuáles son los 7 sellos? ¿Qué significan los 7 sellos? Y tenemos que entender algo aquí muy importante y determinante para el estudio de Apocalipsis, y es concerniente a la interpretación de los sellos. Los sellos no pueden interpretarse de acuerdo a una noticia internacional, un huracán, una guerra, porque son interpretaciones totalmente místicas. De eso hay miles y miles de predicadores que hablan sobre el huracán, el sello, el hambre, el sello, la guerra, el sello, el martirio, el sello, la situación mundial, el sello. Y solo se lo interpreta de acuerdo a una noticia de un periódico de televisión. Y realmente los sellos nada tienen que ver con noticias actuales, porque esto no es una interpretación que tiene que ver con lo místico, con la imaginación, con lo espiritual, tiene que ver exactamente con la doctrina. Escúchame bien, doctrina que tiene que ver con el plan de Dios para la humanidad. Y en este momento, Apocalipsis está cerrado. No como los preteristas que dicen que Apocalipsis se cerró en el año 70 después de Cristo, y todo esto es simbólico, todo eso es espiritual, no hay anticristo, no hay rapto, no hay tribulación, no hay nada, y que el milenio es espiritual y que estamos viviendo ya el milenio de Cristo, etcétera, 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 y todo lo interpretan de una manera retórica. Y te sacan versículos para eso, ¿no? Te sacan un poco de textos. Bien, pero fuera de contexto. Toda persona seria, honesta, en la exégesis bíblica, se dará cuenta que esas interpretaciones están equivocadas. Bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer solamente el primer versículo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bien, vamos entonces a conocer aquí los caballos en la Biblia. En las escrituras se asocia a los caballos con triunfo, majestad, poder y conquista. No olvides que en los tiempos bíblicos no había tanque de guerra, no había aviones, no había nada, solamente habían caballos. Por lo tanto, tiene que ver con lo militar, con la batalla, con el poder, con la autoridad. Y todo el que tenía caballo era como decir, tenía el poder de llegar, como tener un carro ahora, ¿no? Entonces, simbólicamente, pues, describe la Biblia como caballos que aparecen aquí relacionados, caballos que aparecen conforme a la retórica bíblica. Entonces, pero realmente no son caballos, son simbolismos. No es que aparece un caballo por ahí, el caballo blanco, volando, un caballo negro, un caballo rojo, un caballo amarillo. No, en el cielo no hay caballos, ni en el mundo espiritual hay caballos. Nada tiene que ver el caballo. Es como decir que los ángeles tienen alas, y te imaginas aleteando, un ángel se va al cielo, ¿no? Al tercer cielo, que tiene que pasar por todo el universo, que son millones de años luz. Millones de años luz. Millones. Y entonces aleteando se va a ir al cielo, ¿no? Pero el mundo espiritual, para entenderlo, hay que hacer lo que se conoce como antropomorfismo para que el hombre limitado, pueda entender el mundo espiritual. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos que son 7 sellos. Algo muy importante aquí es que este pasaje es una cronología de Mateo capítulo 24. Es decir, todo lo que el Señor Jesús habló en Mateo 24 son exactamente el reflejo de Apocalipsis capítulo 6. Por ejemplo, tenemos aquí,
Mateo 24:5. Quiero que lo busquen ustedes mismos. Mateo capítulo 24, verso 5. Vamos a ver los sellos dichos por el propio Cristo en Mateo 24, que de acuerdo a la cronología, tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Mateo 24 no habla de la iglesia, ni la nombra. Está hablando de la restauración de Israel, sí, pero no de la iglesia. Que el uno será tomado, el otro será dejado. Todo tiene que ver con respecto a la tierra de Israel en el milenio, pero nada tiene que ver con la iglesia. Quiero que graben bien ese punto. Mateo 24:5 dice: porque vendrán muchos Cristos en mi nombre diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Bien, ese es el primer sello, que aparece alguien, un jinete, alguien aparece venciendo y para vencer en caballo blanco. El caballo rojo o bermejo, que es lo mismo, tiene que ver con guerras. Apocalipsis 6:3. Y es el mismo que nombró Cristo en Mateo 24:6, que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bien, aquí habla el caballo rojo de las guerras que van a venir, que ya vamos a ponerle detalle a eso, ¿no? Es el mismo que aparece aquí, Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. El otro caballo, el caballo negro, que habla Apocalipsis capítulo 6, verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es el mismo de Mateo 24:7 que dice que habrá hambres. El cuarto sello, que es el caballo amarillo, que vienen las pestilencias, las hambres, que habla Apocalipsis 6:8, dice el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Es el mismo que aparece aquí en Mateo capítulo 24, verso 7, que dice que habrán pestes en el mundo. El quinto sello, que es el martirio de los santos, donde dice, por ejemplo, Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Bien, este martirio es el mismo que aparece en Mateo capítulo 24, versículo 9, que dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y engañarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El sexto sello, que habla sobre las estrellas que caerán del cielo, tienen que ver los asteroides, los aerolitos, no una estrella, porque una estrella es más grande que el Sol, y el Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Entonces no pueden ser estrellas reales, sino aerolitos. Donde la tierra será conmovida, dice Mateo 24:29, y es la misma parte del sexto sello. Veamos, por ejemplo, el sexto sello dice, verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos como es sacudida por un fuerte viento. Es lo mismo que aparece en Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y mira, y después del sexto sello, que habla Mateo 24:29,
Dice aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Mira, recién en el sexto sello, después del sexto sello, viene Cristo. Después del sexto sello, o sea, el séptimo sello, que son realmente las 7 copas y las 7 trompetas, es el último juicio de la humanidad. No es cronológico, por si acaso, pero justamente el anticristo aparecerá primero que el Señor Jesucristo. Así que vamos a interpretar aquí. Mateo 24:6 de Apocalipsis es exactamente lo mismo. ¿Listo? Bien, siempre se dice quién es el primer sello. Y yo digo que es el anticristo. ¿Cuáles son las diferencias aquí? Por ejemplo, Apocalipsis 6 se ve que llega alguien en un caballo blanco. En Apocalipsis 19 también se llega a ver ahí claramente que alguien llega en un caballo blanco. Apocalipsis 19:11. Bien, ¿quién es? Primero que nada, el blanco simboliza la victoria. El de Apocalipsis 6 viene sin corona, no es rey. Tiene un arco sin flechas, son de paz. Salió conquistando y para completar su conquista. Dice que le fue dada una corona. Quiero que lo lean bien, Apocalipsis 6. El primer sello, vemos a alguien que no tiene corona. Entonces no puede ser Cristo. Ni el evangelio, como uno dice que es la predicación. Decir que es el evangelio es una interpretación mística y alegórica. Y uno de los mayores problemas de la interpretación que es alegorizamos todo, lo imaginamos todo. Entonces, si hay 1 millón de personas, te imaginas 1 millón de interpretaciones. Bien, mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Repito, miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Le fue dada una corona. O sea que no es Cristo. Porque Cristo ya es rey de reyes y señor de señores. Él es el rey. Y le fue dada una corona. Claro, el anticristo va a gobernar recién como rey una vez que la iglesia sea arrebatada. No podemos decir que el anticristo estará con la iglesia. Esa es otra interpretación que se está dando, que a partir de esta década está cogiendo bastante fuerza, ¿no? Pero en la década de los 70, 80 y 90, casi nadie tocaba este tema, diciendo que la iglesia estará en la tribulación. Hoy se está hablando muchísimo de eso, y muchos hasta evangélicos se están cambiando de posición, diciendo que el rapto será en la segunda mitad del periodo de la tribulación, y que la iglesia pasará por los primeros 42 meses en la tierra para que vea la ira de la humanidad, pero no la ira de Dios, que está en los últimos 42 meses. Son interpretaciones que nada tienen que ver con el contexto doctrinal. El que interpreta así es porque está desviando la verdadera interpretación. Muy bien. Entonces, aquí vemos que el anticristo aparece y le voy a decir por qué ya mismo. Pero veo acá que Cristo en Apocalipsis 19 tiene otro aspecto diferente al de Apocalipsis 6. Mira cómo aparece, por ejemplo, 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ajá, cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el lenguaje. Y el que lo montaba se llamaba, Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchísimas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, mira lo que dice en el 16, para que veas. Ponle ahí, Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En cambio, el de Apocalipsis 6, al anticristo se le da una corona recién. Y no viene el ejército celestial con él. Lo que vienen son unos caballos de muerte, destrucción, que tienen que ver con los juicios. En cambio, acá vemos que Jesucristo no viene con la iglesia, porque aquí nada tienen que ver en la iglesia estos caballos blancos. Aquí son los ángeles, según Mateo capítulo 25, versículo 31. Son ángeles, no es la iglesia. ¿La iglesia qué va a bajar? ¿A hacer qué? Si ya está glorificada, ya está en la Nueva Jerusalén y la van a traer a pelear. Imagínate. Es otro contexto que están usando los interpretadores. Bien, sigamos. Sigamos que se me va el tiempo. El de Apocalipsis 19:11 tenemos que aparece en caballo blanco. Se llama fiel y verdadero. Tus ojos resplandecen como llama de fuego. Muchas diademas ciñen su cabeza. Está vestido de un manto teñido en sangre que representa la justicia, ¿no? Su nombre es el Verbo de Dios. Le siguen los ejércitos del cielo y de su boca sale una espada afilada. Está claro entonces la gran diferencia, ¿ok? Vamos a ver acá. Segundo sello. ¿Cuál es el segundo sello? Vamos a ver. Verso 3. Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Nota lo que dice, parece que hubo una paz en el anterior sello, porque mira que léelo despacio, léelo despacio. Nota lo que dice Apocalipsis 6, verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Cuál paz? La del caballo blanco, que le fue dada una corona y un arco sin flecha, porque cuando antiguamente los gladiadores o los peleadores o los ejércitos llegaban sin flecha, significaba un son de paz. Es que el anticristo no va a llegar a tomarse el mundo violentamente. Él va a usar la astucia. Él va a llegar en un son internacional como para que la gente lo acepte. Los organismos internacionales, las Naciones Unidas, bueno, todos los organismos del mundo lo van a aceptar. El mundo lo va a pedir. La democracia o la dictadura lo van a pedir. Los sistemas económicos lo van a pedir. Los sistemas multilaterales lo van a pedir. Llega en son de paz. Porque el mundo estará al mando de una guerra devastadora, una guerra termonuclear. Entonces la amenaza estará presente y el mundo va a necesitar de un personaje que quite de la tierra esas amenazas y vientos de guerra, destrucción internacional. Y entonces llega el anticristo. Entonces llega el anticristo. Y le da lo que se conoce y se dice siempre, una falsa paz. Pero el segundo sello, veo claramente
que se le quita ese poder. Estalla una guerra con una carnicería sin precedentes y algo que ya Cristo predijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero mira lo que dice, pero aún no es el fin. Claro, el fin no es ahí. El fin es cuando Cristo venga y lance al anticristo, el falso profeta, al lago de fuego, Apocalipsis 19:20. A Satanás lo manda al abismo, Apocalipsis 22:3. Las naciones serán destruidas por aquel que tiene la espada aguda que sale de su boca, Apocalipsis 9:14. Serán destruidas. Israel será restaurado para la tierra milenaria, dice Romanos 11:26 y Jeremías 30:7. Entonces las naciones que no hubieran perecido en este tiempo entrarán a Jerusalén, según Isaías capítulo 2, versos 2 al 4 y Zacarías 14, 16 al 26. Entonces ahí es el fin. El fin de la humanidad incrédula, pero no el fin del mundo, porque el fin del mundo es después del milenio. Porque va a haber otra revolución satánica, porque Satanás saldrá preso de su prisión y engañará a las naciones de nuevo después de 1000 años. Y ahí recién, en ese entonces, será el fin del mundo. Ahí, en ese momento, cuando venga el juicio del trono blanco. Cuando dice fin del mundo, no es que el mundo va a desaparecer, es el fin de la humanidad incrédula. Porque ahora el Señor descenderá. Ahí sí, junto a su iglesia, la Nueva Jerusalén, los ángeles a la tierra, según Apocalipsis 21. Pero lo que hoy vemos, inclusive ahora, de las guerras que se habla, no es ningún caballo rojo, ningún sello número 2. Porque siempre ha habido guerras. Han habido más de 14,000 guerras desde que el hombre ha estado sobre la tierra. No podemos decir simbólicamente que esto es un caballo rojo. Siempre ha habido guerras. Y siempre ha habido guerras mientras el corazón del hombre esté lleno de pecado. Aún más, Caín mató a su hermano Abel y eso es parte de la guerra. ¿Ok? Sigamos, porque si no me detengo y no vamos a terminar el libro Apocalipsis en 6 meses. Tenemos que terminar el Apocalipsis en 6 meses. Así que esta vez voy a correr un poquito más. Vamos a seguir. Viene el siguiente caballo, el caballo negro. El caballo negro. Dice así, Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Eso representa el hambre que ya Cristo habló, y ya lo dijo él en Mateo 24. Esa hambre no es la hambre que hay ahora. Hoy hay hambre. La humanidad tiene hambre. Aunque hay países que queman la comida. Pero en este momento, y ya somos 8,000 millones, ese dato lo recibí ayer, en el mundo somos 8,000 millones de seres humanos. Y según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para de aquí al 2050, estamos hablando de 32 años, 28 años, 28 años, de aquí al 2050, o sea, de aquí a 28 años, a partir de este año, llegarán 2,000 millones de seres humanos más a la Tierra para ser 10,000. 2,000 millones de bocas hambrientas más que se unirán a las 8,000 millones que en este momento hay con necesidad de un futuro mejor y donde no hay, que los políticos corruptos no han podido sostener una sociedad hambrienta, donde la tierra, su fruto ha sido negado, el calentamiento global podría secar los ríos y las fuentes de las aguas dulces, el río Amazonas, el río Nilo, Mississippi, todos esos ríos van a secarse según los científicos que se reunieron en Davos, Suiza, se reunieron para hablar sobre el calentamiento global. Y podría desatarse una guerra por el agua.
no por el petróleo. Si en este momento el mundo tambalea ante una crisis alimentaria, hay países que comen una vez. ¿Te imaginas cuando llegue el anticristo trayendo una paz, dice que a conquistar el mundo, luego sucede una guerra y por ende va a dejar una consecuencia catastrófica de hambre? Y bueno, a la final es un sello que tiene que ver con el último tiempo de la humanidad. Así que las hambres que ahora hay, nada tienen que ver con el caballo negro. Y vuelvo a repetir, no son caballos físicos, son metáforas. Así como el caballo llegaba a conquistar, el hambre viene a conquistar a la humanidad. Tanto el color negro del caballo como la balanza simbolizan un juicio de hambre. Jesús mismo profetizó en Mateo 24:7, y habrá pestes y hambres. El periodo de la gran tribulación se caracterizará por una inflación económica y un hambre sin antecedentes históricos, que algo ya se predijo, haciendo una alusión en Levítico 26:26, donde se venderá el pan por peso. Y oí una voz de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Un denario, aquí tenemos, era la moneda romana equivalente a un dracma griega o el salario de un jornalero, según el diccionario bíblico ilustrado, página 247. Estas moneditas eran lo que ganaba un trabajador en los tiempos del tiempo de Cristo. Cuando le dieron una monedita, le dijeron: ¿de quién es esta imagen? La gente dijo: de César. Entonces le dijo: dale a César lo que es de César, paga los impuestos, y a Dios lo que es de Dios. Ya, lo que le mostraron fue un denario. Bien, entonces significa que para los tiempos de la gran tribulación habrá una escasez internacional, que con un denario se va a comprar solamente esto. Pero muchos no saben qué decir con respecto al aceite y el vino. ¿Por qué? Aparentemente podría suceder que los ricos que dominarán al mundo no serán afectados todavía en el tiempo de la gran tribulación. En mi libro El microchip de la bestia, yo puse algo sobre Michael Smith en Estocolmo, Suecia, donde hablaba sobre la unificación de los ricos del mundo para crear la plataforma de un gobierno mundial internacional dirigido por el anticristo. Es decir, los ricos llamaron, inclusive él decía, de 666 multimillonarios, que den sus fortunas para crear el gobierno de la bestia. Así que podría ser que los ricos todavía tengan el poder económico en ese entonces, antes que llegue el sistema de marcajes. Cuando llegue el sistema de marcajes, donde la bestia tendrá que ser adorada bajo pena de muerte, entonces ahí el dinero ya no tendrá valor, ni el denario, ni el dinero, ni las tarjetas de crédito, ni las chequeras, ni el dinero sonante, ni circulante, nada tendrá valor cuando el sistema de marcajes llegue a la humanidad. Eso lo veremos en el capítulo 13. Hoy recién vemos el capítulo 6, así que nos faltan 7 capítulos más para llegar al tema de la marca de la bestia. Bien, ahora tenemos el caballo amarillo. El caballo amarillo es el 4.º sello. Quiero que lo veas. Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Nota, primero llega una falsa paz, primer sello. Luego viene la guerra, segundo sello. Luego viene el hambre, el caballo negro, tercer sello. Y ahora vienen las pestilencias. ¿El hambre qué deja? Pestilencias. El color de este caballo, en el griego amarillento verdoso, en el griego cloros, color verdoso o un verde amarillo, el color de muerte.
De los 4 jinetes en sus caballos, con sus caballos, este cuarto jinete es el único cuyo nombre es identificado. Tenía por nombre muerte. Ahora, por ejemplo, en nuestra cultura se identifica a la muerte con una hoz y vestido de negro. A la muerte se la identifica así. Bueno, eso es parte de la mitología. Pero la Biblia no describe cómo es la muerte. Aunque existe el ángel de la muerte, realmente el ángel de la muerte es aquel ángel que Dios ordena destruir el pecado de la humanidad. Por ejemplo, en Isaías 37:37, un solo ángel mató a 185,000 asirios y todos amanecieron muertos. Entonces es el ángel de la muerte, es un ángel bueno. Vemos, por ejemplo, cuando David censó a Israel y vino un ángel y empezó a hacer la matanza. Vemos en Éxodo capítulo 6 y 7 que el ángel vino, el ángel de la muerte, que era un ángel de Dios, a acabar con aquellos que no tenían la sangre del cordero en la punta de la puerta. El ángel llegaba, veía la sangre que tipifica a Cristo, la sangre de Cristo, pasaba de largo. El que no tenía esa sangre, el ángel mataba a todos los primogénitos. El ángel de la muerte, pues el ángel de Dios. No existe un ángel de la muerte, del diablo. No. El diablo no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. La muerte no tiene potestad sobre la iglesia. Si algo le pasara a un hijo de Dios, porque ya Dios se lo quiere llevar, no porque la muerte lo viene a buscar. ¿Ok? Quinto sello. ¿Qué es lo que vio Juan en el quinto sello? Vamos a ver. Verso 9, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nota que Juan vio el altar. Este altar, en el quinto sello, él está viendo algo aquí, mira. Por ejemplo, está viendo exactamente el altar del sacrificio. En el santuario, en el lugar sagrado, que Dios había elegido, había 2 altares y un lavatorio que más conocido como mar, que más adelante, bueno, ya vimos sobre el mar de cristal, ¿se acuerdan? Que habla Apocalipsis 4, mar de cristal. Bueno, se refiere a esto, que ya no estará sucio, porque no habrá necesidad de sacrificio, ni de sacerdotes, ni animales, porque aquí se lavan las manos para entrar al tabernáculo. Pero acá adentro estaba el arca del pacto y había un altar que se llama el altar de incienso. El incienso significa que le aromatizaba todo el tabernáculo y que en el Nuevo Testamento representa la oración a los santos. Pero acá era el altar del sacrificio. Aquí se ponían los animales. Aquí, por ejemplo, tenemos un becerro, que esto es una ovejita, ¿no? Entonces, ¿qué hacían con las ovejitas? Las ofrendaban aquí, las ofrendaban para Dios, eran ofrendas. Y esa sangre que se derramaba purificaba el pecado del pueblo. El pecado del pueblo de Israel lo quitaba. O sea, Dios quedaba satisfecho porque había un sacrificio. Y la sangre se regaba y llegaba debajo del altar. Debajo del altar que está aquí. Entonces, cuando Juan dice, este es el altar, mira, aquí está el altar. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. O sea que él vio que estas personas fueron sacrificadas, martirizadas como ofrenda para Dios. No porque sea sacrificio humano que Dios quiera. Dios no acepta, no quiere sacrificios humanos.
Él no está de acuerdo con eso, al menos que envíe a Jesucristo para salvar la humanidad en sustituto a los animales, sí. Pero da a entender aquí que los creyentes de la gran tribulación sacrificaron su vida por causa de la palabra, dice la Apocalipsis 24, por causa de la fe, por causa de Cristo, fueron decapitados, fueron martirizados, porque eso es lo que va a suceder en la gran tribulación. El anticristo va a cerrar todo lo que sea culto, y el único culto internacional será el culto a la bestia. El culto hacia su adoración. Y los creyentes de aquel entonces que no acepten adorar al anticristo, primero que no podrán comprar ni vender, y segundo que serán perseguidos por el ejército de la bestia y serán martirizados. Y Juan ve en visión, bueno, fueron martirizados por causa de Cristo, fueron como un sacrificio, murieron por la fe, murieron por esa adoración, murieron por ese culto, murieron por esa convicción. Prácticamente fueron sacrificados como ofrendas, y él ve las almas aquí. Y estaban vivos, porque por ahí andan en las sectas diciendo que si murió ya no hay nada, se acabó todo, no existe. ¿Cómo que no existe? Eso es para negar el infierno, para negar la inmortalidad del alma. Tenemos que inventar cualquier cosa, y eso es lo que quiere el diablo, que niegue la inmortalidad del alma para que la gente haga lo que le dé la gana. Como dice, murió y se acabó, no hay nada más que hacer. Pero la Biblia habla de vida después de la muerte. Y hay muchísimos pasajes que hablan sobre que las personas siguen viviendo después de la muerte. Muchísimo. Puedo dar un estudio. Inclusive en mi canal de YouTube tengo ese tema. Vida después de la muerte. Sería bueno que visiten ese canal. Me buscan como Sandro Rueda y busquen ahí, entre tantos videos que hay, busquen vida después de la muerte. Y ahí yo explico con versículos y todo qué pasa cuando una persona muere. Bien, están debajo del altar y mira lo que dicen. Mira lo que dicen. Verso 10, Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, mira, clamaban, no eran fallecidos, no estaban decapitados, no eran quemados, no eran los que habían muerto, no eran que sus cuerpos, porque no creo que lo hayan enterrado, porque aquí, ¿quién va a enterrar aquí en la gran tribulación? No eran que sus cuerpos se los comieron los gusanos, los gallinazos. Sin embargo, estas almas están aquí y claman a gran voz. Esa expresión, y clamaban a gran voz, es una alusión que vemos aquí, mira. Una alusión. El pedido de las almas debajo del altar. Parece ser una alusión de Génesis 4:10, donde Dios le dice a Caín que la voz de la sangre de su hermano Abel clamaba a él desde la tierra. Una declaración naturalmente simbólica. Estas almas claman por venganza y justicia de la misma manera que la sangre de Abel clamaba a Dios por venganza desde la tierra. O sea, no es que esas almas clamaban, ¡hey, véngate, Señor! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No. Dios mismo veía que estas almas clamaban. No es que clamaban, pero clamaban. Así como el dolor y el clamor de Israel para ser liberado de Egipto. Dice, he escuchado su clamor. En Génesis 19 dice que él vio el clamor del pecado de Sodoma y Gomorra. Dios es un Dios justo, ¿sabes? Y él ve tu clamor, tu dolor es un clamor. La injusticia que te hacen es un clamor. La maldad deliberada para hacerte daño es un clamor. Y eso clama, porque Dios es un Dios justo. Entonces vemos que el altar aparece
en Apocalipsis 8:3, bueno, todos estos versículos, para no citarlos, este altar es un simbolismo. Se sabe por el hecho de que tras la muerte del Señor en el altar de la cruz, no se necesitan más altares de ninguna clase. Pero también aparece este simbolismo sacrificial en Filipenses, en Timoteo y en Hebreos. ¿Ok? Así que es muy importante que usted conozca acerca del tabernáculo, y se viene el curso del tabernáculo, ya tengo algunos inscritos, para conocer doctrinalmente y cristológicamente lo que significa cada detalle del tabernáculo. Aún más, si usted no entiende el tabernáculo, usted no va a entender nada de Apocalipsis, porque va a imaginar un poco de cosas y la única manera de entenderlo es que alguien se lo explique a lo mejor mal, y ahí sí se va a complicar el asunto. ¿Ok? Bien, entonces vamos a dejar aquí y a continuar la siguiente clase. Vamos a hablar el sexto sello. ¿Ok? La siguiente clase será el sexto sello. No olviden de inscribirse para el estudio del tabernáculo, que solamente va a durar 15 días, nada más. Solo 15 días.